Bienvenidos a bordo del barco del río Sena en París. Hoy les llevaremos por un viaje inolvidable por este emblemático río, mientras te comparto algunas recomendaciones y mi experiencia personal. Y antes de seguir, recordarte que si te gusta este tipo de contenido le des like a este vídeo y te suscribas si aún no lo has hecho. Y ahora sí, vamos con lo que realmente nos importa de este vídeo, que son los tips. Lo primero que os aconsejo es llegar temprano, entre 15 y 20 minutos antes, sobre todo en los meses más concurridos, porque suelen formarse colas. El barco se llenará muy rápido y si da la casualidad de que os quedáis fuera no os quedará más remedio que esperar al siguiente. Y esto se debe a que el ticket es de horario flexible. Esto significa que nosotros adquirimos dicha entrada y podemos ir a la hora que nos apetezca, siempre y cuando haya sitio disponible. En cuanto al horario, así como su frecuencia, pues dependerá mucho de la época en la que vayamos. No es lo mismo ir en temporada alta que en temporada baja. Por ejemplo, en los meses de invierno suelen ser cada hora. En cambio, el resto del año simplemente tendremos que esperar intervalos de 30 minutos. En cuanto al horario, pues es bastante extenso y continuo. Es decir, que tendremos desde las 10 de la mañana hasta las 10, 10 y media de la noche. Y ahora vendría la pregunta del millón: ¿a qué hora se aconseja realizar este tipo de tour? Pues esto dependerá mucho, evidentemente, de nuestros gustos personales y sobre todo después de nuestra disponibilidad o nuestro itinerario, porque al final cada persona es un mundo y no todos organizamos nuestros viajes de la misma manera. En mi caso, yo por ejemplo hice un tour gratuito en el mes de febrero y el guía, el cual residía en la ciudad, nos aconsejó que lo realizáramos entre las 6 y 7 de la tarde para ver el atardecer en París. Cabe destacar que en invierno evidentemente pues anochece antes y ir a esta hora te permitirá ver todo absolutamente iluminado y es una auténtica pasada. Pero en resumen, lo que aconsejo es que vayáis cuando os apetezca, porque la experiencia sin duda vale la pena, tanto de día como de noche. A medida que el sol se pone y la ciudad se ilumina, el río Sena se transforma en un escenario mágico. Los monumentos y puentes se iluminan por completo, creando una vista deslumbrante. Normalmente el recorrido es de 1 hora y su coste para los adultos es de 16 euros, aunque cabe destacar que si viajáis con niños de entre 4 y 12 años saldrá a 7,50 y si tenéis algún niño que sea menor de 4 años, a este le saldrá completamente gratis. De todas formas, si os interesa, en la descripción del vídeo, incluso por aquí arriba, os dejaré un enlace para que podáis adquirir vuestro acceso con anticipación. También os aconsejo, y no os olvidéis de llevar una cámara, aunque hoy en día prácticamente todos llevamos cámara con nuestro móvil, siempre aconsejo pues guardar un poco de batería o llevar nuestra cámara personal, porque las vistas panorámicas de París desde este río son simplemente asombrosas. A medida que nos adentramos en el río podrás disfrutar de una magnífica vista de la Torre Eiffel, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad de la luz. De hecho, el recorrido empieza a los pies de esta. Por mi parte, os aconsejo intentar conseguir sitio en la parte de arriba exterior, porque es la zona en la que tiene mejores vistas, aunque evidentemente siempre es la que se llena antes. Sin embargo, si vamos a la parte inferior, pues también tiene sus ventajas, y es que tenéis una especie de audioguía en diferentes idiomas que os va contando pues los monumentos que estáis viendo en ese momento y un poco de su historia. Yo la verdad es que opté por ir al piso superior exterior, porque justamente pues ese día, a pesar de que era invierno, pues el tiempo acompañaba. Eso sí, si vais en invierno hace muchísimo frío, pero sin duda cualquiera de las dos opciones son buenas, son válidas y vais a disfrutar muchísimo del recorrido. A lo largo del recorrido nos encontraremos con varios puentes emblemáticos, como sería el puente de Alejandro III, el famoso puente de las Artes, además de una serie de monumentos que son verdaderamente imperdibles, y da la casualidad de que en algunos de ellos he estado y también os he realizado un vídeo y os he dejado una lista de reproducción en mi canal, como serían el Parlamento, el Museo d'Orsay, la Catedral de Notre Dame y otros muchísimos lugares emblemáticos. También existen otras alternativas, que sería realizar este tipo de recorrido con comida o una cena romántica por el río Sena. Yo personalmente no lo puedo recomendar porque no lo he probado. Evidentemente es muchísimo más caro, pero como digo, pues yo personalmente no lo puedo recomendar, pero que sepáis que esta opción, si buscáis planes de pareja, que sepáis que existe. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿puedo llevar comida y bebida en la opción más económica, que es de la que estamos hablando en el vídeo de hoy? Pues la verdad es que en el barco en el que fui yo sí estaba permitido, pero lo que os aconsejo es que os informéis antes de subir. Normalmente no creo que haya ningún tipo de problema, pero mejor siempre es preguntar.
En resumen, el paseo en barco por el río Sena, si desde mi punto de vista, es un tour imperdible si vamos a la ciudad de París. Las vistas panorámicas y el ambiente romántico lo convierten en un momento mágico digno de vivir al menos una vez en la vida. Y como os dije a lo largo del vídeo, no olviden su cámara y prepárense para crear recuerdos inolvidables en uno de los ríos más hermosos y conocidos del mundo. Y por mi parte creo que esto es todo. Si me he dejado algo, déjanoslo saber en los comentarios y por supuesto no olvides compartir tu experiencia con nosotros o si te estás planteando realizar este tour. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas para no perderte nuestros próximos vídeos. Una vez más, gracias por acompañarnos en este viaje por el barco del río Sena. Esperamos que hayas disfrutado de nuestras recomendaciones y que su experiencia en París sea inolvidable. Si vas a esta ciudad o a cualquier otro lado, buen viaje y nos vemos a la próxima.